Llevamos 25 años cuidando de tus recuerdos. Todo Colección, donde viven los recuerdos. Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Depende del carácter de cada cual, pero el comportamiento normal de un niño es siempre estar trasteando. Párate quieto, no toques eso, mira lo que has hecho. Cosas del aprendizaje y descubrimiento de un mundo que se complementaba con el colegio, el juego y sobre todo con la imaginación. Como la educación, los juguetes eran y son tan importantes en esos días en los que todos queríamos hacer cosas de mayores y a la mayor velocidad posible. Las figuras de acción nos permitieron desahogarnos y vivir las mismas aventuras de los personajes de TVO, dibujos animados y cine. A la generación de los 80 le prometieron ser los amos o másters del universo, hombres y mujeres musculosas que tenían el poder. Algunos de ellos han alcanzado el poder del coleccionismo, como nuestro invitado de hoy. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Entramos en la cromicueva de He-Man. En el podcast 113º del podcast del coleccionista, conversamos con un máster del universo de He-Man, un todo coleccionista conocido en Eternia por Comic Brook. Buenas, Comic. Gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. No, gracias a vosotros. Muy buenas. Estoy encantado porque además yo tengo cierta vinculación con Todo Colección porque muchos de mis primeros máster de como coleccionista adulto salieron de su página. Así que para mí es un verdadero placer estar charlando aquí con vosotros. El placer es mutuo. El origen de tu nombre marvelesco también suena a figura articulada como Modblock o Ramman. Lo has pillado porque el concepto precisamente que yo quería buscar es ese. Quería que fuera un nombre que recordara a los Masters del Universo, por eso el uso de las Ks y demás, como Cobra Khan, como Modulok, pero también quería que hiciera referencia a mi otra gran pasión que es el cómic norteamericano. Entonces, Comic Brook es como el nombre que tendría en Eternia un coleccionista de cómics. Acerca del concepto friki, ¿cuál es tu opinión? Muy a favor. Para mí el concepto friki o ser friki o decir con orgullo que ser friki lo llevo como una bandera porque creo que es algo para lo que estar orgulloso. No me parece un término despectivo ni me parece algo ofensivo, por lo menos a fecha de hoy. Más que el poder de Grayskull, el poder del coleccionismo ochentero, que está muy de moda. Fíjate, en Todo Colección hay más de 5.000 lotes relacionados con He-Man y a los cuarentones nos está alcanzando la nostalgia. Claro, si esto realmente fue así, yo creo que el boom que vivimos con los 80 y que vivimos con Masters del Universo, principalmente es porque los que somos cuarentones o ya casi vamos para los 50, tenemos un poder adquisitivo que nos permite recuperar y cumplir los sueños que tuvimos en la infancia. Cantidad de figuras que no conseguimos, cantidad de juegos que no tuvimos. En mi caso con los Masters del Universo fue así. Empecé a coleccionar para recuperar recuerdos de mi niñez y también para conseguir aquellos sueños que yo quería y que no tuve, aquellos muñecos que no me compraron, aquellos castillos que se escapaban del presupuesto familiar y no tuve. Para mí ha sido cumplir un sueño o cumplir una deuda con mi yo del pasado, con mi yo niño. La historia de Mattel con He-Man, el muñeco cachas que dio un buen mandoble a la competencia tras el fiasco de Mattel al rechazar la franquicia Star Wars. ¿Cómo era el escenario juguetero en aquel entonces? Pues para Mattel muy complicado, sobre todo a finales de los 70 estaban pasándolas bastante mal, porque venían de un escándalo financiero, hubo un fraude contable que pasó factura a la compañía, rechazaron, como bien has dicho, la franquicia Star Wars porque no llegaban en lo que ellos consideraban que eran los tiempos necesarios para poder aprovechar el tirón del estreno de la película. Invirtieron en franquicias que luego no tuvieron éxito, como Furia de Titanes, por ejemplo, o Battlestar Galactica, o que tuvieron éxito, pero un éxito moderado para una colección de juguetes. Y buscando una nueva IP, buscando algo que encajara dentro de los gustos de los adolescentes y de los niños de la época, encontraron ese filón en He-Man, que sí es cierto que es una inspiración muy directa de Conan. También hubo un proyecto previo de Conan por parte de Mattel que al final no fraguó, pero lo que buscaron fue encontrar algo que llegara al público y que llegara a los niños, y en aquella época lo que a los niños les motivaba y les llamaba era la fantasía, la brujería, la espada y brujería, lo que se conoce como espada y brujería. Y esa fue la fórmula que logró desbancar, o por lo menos comer un pedacito grande del pastel que en aquel momento solamente tenía Kenner con su línea Star Wars.
Masters del Universo se apoyó con cómics y series de dibujos de Filmation con moralina incluida final. También videojuegos, una idea bastante avanzada para su tiempo. Sí, realmente fue así. Sí es cierto que, por ejemplo, en el tema de las moralejas de Filmation era algo propio de las caricaturas de Filmation, porque Louis Seimer, el productor, el CEO de Filmation, lo que trataba de buscar siempre no era solamente entretener a los niños, sino también, en cierta forma, formarles o darles consejos de vida o consejos que pudieran serles útiles en su día a día. Y realmente no es algo exclusivo de la caricatura de Masters del Universo. Pero ese boom, ese movimiento que hubo, que la serie creó, porque realmente lo que convirtió a He-Man y a los Masters del Universo en un fenómeno global o en un fenómeno social fue el éxito de la serie de animación. La colección de muñecos es muy buena, para mí incluso superior a la serie de Filmation. Me parece un material bastante más oscuro y adulto y eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Pero lo que convirtió a Masters del Universo en un fenómeno global fue el éxito mundial de la serie de Filmation. Y ahí es donde empezó todo, cuando empezó a haber interés por no solamente por publicar aventuras en historieta en los minicómics que se regalaban con las figuras, sino también Marvel sacó una colección, anteriormente la sacó DC, hubo mucho producto relacionado, como los videojuegos que tú comentabas, el primero también de Mattel para su consola Intervision. Es decir, un fenómeno como luego vimos muchas más veces con Batman, como vimos con Jurassic Park, fue un fenómeno que pasó las fronteras de una colección de juguetes y se convirtió en algo social. Todo el mundo conocía quién era He-Man y quién era Skeletor, aunque no tuviera una figura de Masters del Universo en su casa. Las figuras de Masters del Universo que no pueden faltar en una colección. Vamos por niveles, series y presupuestos. Aquí hay dos formas de verlo, porque por ejemplo para mí, que soy un tío que tira mucho de la nostalgia y de lo que era la fundación de la colección, para mí es lo principal. Yo diría que las 8 primeras figuras de la colección, los 8 primeros personajes, esos 4 malvados, esos 4 heroicos, son los más importantes. Es decir, He-Man, Teela, Manatans, Skeletor, Stratos, Bestman, Merman y Zodak, para mí son las figuras más importantes. Pero si hablas con algún otro coleccionista, te dirá también con buen criterio que las figuras más importantes de la colección son las que alcanzan precios más altos de venta, que estos son He-Man Espada Luminosa, Skeletor Ojos de Fuego, que son figuras que se distribuyeron solo en España y en Italia en el año 88, y también los gigantes, los famosos gigantes Titus y Megator, que son 2 figuras de gran escala, de un tamaño muy superior a lo que eran los Masters del Universo, que representaban 2 gigantes, uno heroico y uno malvado, y que solo se vendieron en Italia. Esas serían las piezas más caras de la colección, pero si me tengo que quedar yo con algo, con alguna de las figuras de Masters del Universo, me quedaría con las 8 primeras, sobre todo, que para mí representan toda la esencia de la colección, esa espada y brujería con toques de ciencia ficción que comentábamos antes. Historias de la Cromicueva. Tu Cromicueva, la habitación del pánico y un gato loco. Mi cromicueva es lo que habéis visto en fotos en redes sociales y demás, es mi lugar de paz, mi remanso, mi pequeño cuartel privado, y es algo que tengo debidamente protegido, lógicamente. Hay alarma, lo tengo como una habitación del pánico, más o menos, como tú bien explicas. Pero sí es cierto que hace años, cuando no tenía tanta figura, aunque tenía ya una buena colección, la anécdota del gato loco es graciosa porque resulta que el gato de mi vecino, por algún motivo, se alteró hasta un punto de que prácticamente el pobre animal se volvió loco. Atacó a mi vecino, las piernas totalmente arañadas, la cara, o sea, un horror. Y el gato saltó de la casa del vecino a la mía. Y los vecinos, con buen criterio, llamaron a la policía porque no sabían cómo poder coger al gato que estaba en mi terraza, y la única forma de acceder a la terraza era pasar por la cromicueva. Y cuando llegaron los agentes de la ley, llegó la policía local, que eran de mi quinta, y entraron en la cromicueva para poder acceder a donde estaba el pobre gato. Se quedaron alucinados con lo que vieron allí. De hecho, empezaron, después de que pasara todo, se quedaron un buen rato mirando los muñecos y comentando, pues este le tuve, pues este no sé qué, tal. Se quedaron un rato y tal. Y tuvieron un detalle que no me gustó nada, y es que se ponían a coger las figuras, y eso nunca hay que hacerlo, por muy policía que seas, en la casa de un coleccionista. Nunca hay que coger las figuras de los demás. Nunca. Terminantemente prohibido. Mandatos coleccionistas. Por cierto, Cromic, ¿cuántas piezas tienes y si realizas inventario? Sí lo realizaba antes, pero es algo, aunque yo en mi cabeza lo tengo todo, es decir, si me faltara una figura, un arma, un accesorio, un vehículo, por pequeño que sea, yo tengo ubicado dónde está y sé que me faltaría. Pero sí es cierto que hace mucho tiempo que dejé de realizar inventario, porque lo primero por falta de tiempo quizás, y luego porque tengo ya tantos personajes y tantos vehículos y tanto objeto que ya no sé, prefiero disfrutarlo, colocarlo como puedo, con ese problema de espacio que tengo, que cada vez se me hace más difícil, y disfrutar lo que tengo sin preocuparme de llevar Excel y demás, porque yo estoy en esto por pasión, no tengo ningún interés en vender ni en tenerlo catalogado para una posible venta, lo único que hago es coleccionar por mí. Hace años, cuando creo que en el último inventario que hice, pues podía tener alrededor de 300 figuras y unos 60-70 vehículos, de entre todas las colecciones que trabajo, no solo Masters del Universo. Y así, más o menos, pues ahora estará la cosa rondando las 400 figuras y los 100 vehículos, una cosita así.
todo un parque móvil. Antes nos hablabas de las figuras más importantes de He-Man, de los Masters. ¿Cuántas variantes tienes detectadas solo de Masters del Universo? Podríamos hablar de las variantes que tenemos dentro de la colección, es decir, aparte del He-Man clásico, luego salió el He-Man Armadura de Combate, el He-Man Puño de Trueno, el He-Man Puño Voleador, el He-Man Espada Luminosa, de Skeletor igual, salió Skeletor, luego salió Skeletor Armadura de Combate, Dracon Skeletor, Skeletor Garra Diabólica, Skeletor Ojos de Fuego. Esas son las versiones oficiales que Mattel sacó y que pertenecen a la colección regular, pero luego es que cada país tenía sus características propias de producción y dentro de esas características propias de producción se han producido variantes oficiosas, por así decirlo, es decir, producto de Argentina o de Venezuela que tiene diferencias o de India que tienen diferencias en los pintados, en el color de ciertas armas y demás. Entonces estaremos hablando de algo inabarcable. Podríamos decir que casi por cada país del mundo que contó con una producción propia de Masters del Universo en los 80, se produjo en algo una variante, por mínima que sea. Es decir, por ejemplo, aquí en España teníamos una producción muy parecida a la oficial, a la estadounidense o la taiwanesa, que era una de las más habituales. Nuestra calidad de plásticos era diferente y nuestra calidad de pintura también. Considero que aquí, por ejemplo, en España tenemos un He-Man que de plástico es de una calidad, aunque se tiende a oscurecer con el tiempo, de una calidad superior al de otros países, pero por ejemplo la calidad de pintura de cara y demás es peor y se va perdiendo. Yo considero que esas diferencias también de pintura y de calidad de plásticos se podía considerar como una variante, así que respondiendo a tu pregunta, hay tantas variantes de He-Man, tenemos las de la colección oficiales que tienen su nombre propio, pero luego tenemos tanta variante como producción hubo en el mundo, es imposible de catalogar. Como en el universo Star Wars, en He-Man, el malo, Skeletor, levanta pasiones. Hombre, eso también se debe a lo atractivo que siempre es el mal y los villanos. Y que yo creo que cada franquicia tiene que contar con un villano potente para alcanzar un estatus icónico. Y en el caso de Masters del Universo se logró gracias a Skeletor. También es cierto que aunque el villano principal, que es Skeletor, luego vinieron más villanos, tiene ese atractivo y lo tenía desde el minuto cero, desde que se creó su figura para la colección de Mattel, con esa calavera, con esos ojos vacíos, con esa capucha. Era una imagen visual muy potente. Yo, de hecho, cuando descubrí esa figura, que fue la primera que me compré de la colección en la papelería San Diego en los años 80, el día de mi cumpleaños, el 5 de junio de 1984, me enamoré completamente de la colección y de ese personaje. Yo no conocía nada de él. Es decir, no había ninguna historia detrás, todavía no la conocía. Yo solamente había visto el embalaje con el juguete y me enamoró. Prueba eso, que la figura y la apariencia de Skeletor es magnética. Pero sí es cierto que el boom de convertir a Skeletor en todo un icono popular y un icono pop llegó a través de la serie de Filmation, con esa versión caricaturesca que ofreció de él la serie, tan humorística como un bufón. Siempre he pensado que esa imagen traiciona a la original, a ese personaje siniestro, oscuro, verdaderamente malvado, y lo convierte en una especie de alivio cómico, pero parece ser que esa es la versión que a todo el mundo le gustó y lo que popularizó al personaje, así que aunque Filmation me ofreció una versión diferente del Skeletor que yo tenía en mente, le tengo que estar agradecida a la productora de dibujos animados por convertir a ese personaje en un carácter tan reconocible. Eternia y Eteria, más universos paralelos. Bueno, depende de dónde nos acerquemos en la franquicia y qué parte de la mitología que queramos ver, pues son dimensiones separadas o son planetas hermanos, pero Eternia es pues donde se desarrollan las aventuras principales de los Masters del Universo, el primer planeta que conocimos dentro del universo de la colección, hogar de Adam, de He-Man, planeta al que llega Skeletor después de escapar de su dimensión de Infinita, que era la dimensión de Skeletor, la primera mitología de la colección. Y luego está Eteria, que Eteria es la morada de Horda, donde se encuentra la cueva del terror, es la Horda del Terror, el segundo bando de malvados que llegó a la colección y que se hizo simplemente porque a los chavales, a los niños, les gustaban más los personajes malvados que los buenos y se vendían más los malvados que los buenos. Y la colección, o Mattel, decidió: no podemos seguir engrosando en personajes el bando de Skeletor porque sería totalmente desproporcional al de He-Man. ¿Qué hacemos para poder seguir haciendo personajes malvados que son los que atraen a los chiquillos y los que parecen que más les gustan a los chiquillos? Pues crearon otro bando de malvados y ese bando de malvados lo ubicaron en Eteria, que luego acabó siendo también el escenario donde transcurrían las aventuras de Sira, la princesa del poder, que era la hermana gemela de He-Man, de Adam, secuestrada de pequeña y criada por Horda, que en Eteria. O sea, para que veas que todo el universo de los Masters parece a lo mejor desde fuera algo muy banal y algo muy vacío, pero hay mucha amiga, hay mucha mitología que contar. Nos consta. Cromic, los accesorios, los castillos llenos de imaginación, vehículos, como nos has comentado, y también reciclados de otras series de juguetes. ¿Algún caso que llame la atención? ¿Algo que se tomó prestado de Barbie o de Big Jim? Bueno, de Barbie yo creo que no hubo manera, no se pudo conseguir nada que se pudiera reutilizar. De Big Jim, sobre todo conceptos y también algún
algún personaje, por ejemplo, el caso más conocido es Battlecat. Battlecat, el fiel compañero de He-Man, es un molde reutilizado de la colección Big Jim y de la colección Tarzán, que también era de Mattel. Es decir, Battlecat, antes de ser Battlecat, pues fue una pantera negra de Tarzán, fue un tigre de la línea selva de Big Jim y luego acabó siendo nuestro querido Battlecat con un repintado. Luego también el águila calva de Big Jim acabó siendo el halcón Zoar de la mitología y de la colección de Masters del Universo. Y luego conceptos, sobre todo conceptos como por ejemplo Man-E-Face, ese robot humano monstruo que cambiaba de cara, parte también de un personaje de Big Jim que tenía una función similar. Incluso el aspecto de Skeletor también es parecido al del pirata Drake cuando te mostraba su rostro de calavera, también de la serie Big Jim. Es algo que se ha hecho siempre en la industria juguetera, utilizar moldes y conceptos de diseños anteriores, de propuestas anteriores y colecciones anteriores para economizar en gasto. Y ten en cuenta también que la colección de Masters del Universo, cuando salió en el año 82 a la venta, se desarrolló durante el año finales del 80, principios del 80 y el año 81. En esa primera época de desarrollo de la colección, el presupuesto de la colección era escasísimo. Luego se aumentó muchísimo debido al éxito de la colección y a los grandes pedidos de las grandes jugueterías. Pero al principio era tan exiguo el presupuesto y era tan cortito que tuvieron que tirar de donde podían. Y gracias a eso se cometieron, para mí, uno de los mejores aciertos de la historia del juguete, que es utilizar al que hemos mencionado, a Battlecat, al molde de ese tigre de la gama jungla de Big Jim o esa pantera de la línea Tarzán, para convertirla en Battlecat, que es un juguete que se convirtió en uno de los más vendidos de la colección. Así que si siempre se hacen así los reciclajes de ideas, me parece yo muy a favor. Si de los reciclajes de ideas salen propuestas que luego son superiores a las originales, muy a favor. ¿Coleccionas réplicas o imitaciones chinescas por su carácter bizarro? Porque también algunas tienen su encanto. Es una pregunta que tengo que decir con un sí o no, porque sí es cierto que tengo reproducciones chinescas de una línea que es Transformer. Yo, por ejemplo, en Masters del Universo todo lo que tengo es original. Pero Transformers es otra línea que yo adoro y que amo y que la tuve muy cerca de crío, pero no tuve cerca los juguetes. Es decir, yo conocía los cómics de Comics Forum, conocía la serie animada que echaban en televisión o que alquilaba en VHS, pero a mí los juguetes de Transformers realmente creo que tuve uno y no era oficial. Así que de adulto me acerqué a estas imitaciones chinescas, como tú dices, pero de una línea de Transformers que se llama entre los coleccionistas Transformers Tao, que es una réplica exacta de los originales. Sé que no es la original, pero para valorar los diseños, tanto de la caja como de los personajes, me vale. Imitaciones de estas dantescas chinescas ridículas, que por ejemplo que ponen a Superman en un embalaje de Marvel y demás, pues todavía no me ha dado por ahí, pero todo se andará, porque como se me van acabando los objetivos de lo que iba coleccionando hasta ahora, a lo mejor ahora me tengo que reciclar y empezar a coleccionar ese tipo de productos. Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. ¿Qué nos puedes comentar de He-Man en Iberoamérica, los amos del universo? Y de paso, un gran abrazo para los oyentes de habla hispana e hispanoamericanos de Todo Colección. Un gran abrazo también de mi parte. Yo tengo muchos amigos en Twitter que son de allí y además allí los amos del universo, los más del universo allí conocidos como los amos del universo, son prácticamente una religión. Yo creo que junto con el mercado norteamericano pueden ser los más fuertes del mundo. Y estoy loco porque mi libro, porque El Poder de los 80 se lance allí, que se están iniciando gestiones para poder hacerlo, porque para mí sería un verdadero honor que los grandes fans de Masters del Universo allí puedan echar un vistazo a las páginas de mi libro y que me den su opinión y su valoración, que está escrito con todo el cariño del mundo para todos los fans del Masters del Universo de todo el mundo, no solo los de España. Como te comento, allí los Masters del Universo pegaron fuerte, pero lo mejor son los fans de allí, porque demuestran una pasión y demuestran una fidelidad al universo que es encomiable, vamos. Así que desde aquí un abrazo para ellos. Muchas gracias por ayudar a mantener el legado de los Masters vivo al otro lado del charco y lo dicho, espero que se encuentren pronto con mi libro en sus librerías y en sus manos. Es que estamos viviendo un momento de revival de los 80. Por aquel entonces no había teléfonos móviles y tampoco internet. Ahora nos dicen que los móviles acaparan nuestra atención y que es bueno aburrirse porque así se fomenta la imaginación. Sí, bueno, sí es cierto, nosotros somos hijos de nuestra época y en los 80 la imaginación se utilizaba porque no teníamos nada más. Pero todos recordamos esa frase de nuestros padres mientras estábamos jugando con nuestros muñecos de Master del Universo, esa clásica frase de nuestros padres diciendo: en mi época jugábamos con 2 piedras y un palo. Pues lo mismo nos sucedía a nosotros, es decir, para nuestros padres eso en Master del Universo era un avance tecnológico, un avance juguetil que ellos no habían podido vivir y ahora los chavales, pues gracias a las nuevas tecnologías, pues tienen otra forma de divertirse. Si me preguntas mi opinión de viejuner o de coleccionista viejuner, yo pienso que la forma de divertirse de antes era mejor.
pero porque lo piense yo no significa que sea real. Sí, es cierto que gracias a la tecnología, a los teléfonos móviles y a las redes sociales, yo, por ejemplo, he podido encontrar una buena forma de comunicarme con compañeros y con amigos coleccionistas en todas las partes del mundo, y he podido conocer a gente incluso muy cerca de mí que no hubiera podido conocer, fan de los Masters que tenía kilómetros de mi casa, que no hubiera podido conocer sino por las redes sociales. O conocer a gente famosa que es fan de los Masters del universo y gracias a ello he podido tener relación con ellos y convertirse en amigos. O sea, las redes sociales a mí me han dado cosas muy, muy valiosas. No puedo hablar mal de ellas o decir que son algo malo, cuando yo supongo que, como todo, lo malo es el uso que se haga de ellas. Y en mi caso, y en el caso de los amigos con los que he tenido la suerte de tratar y conocer, yo creo que las redes sociales, o en mi caso Twitter, que es la única red social que manejo, está más llena de cosas buenas que de malas. Pero sí es cierto que tenemos que utilizar más la imaginación y volver un poquito a los años 80, aquellas tardes solos con nuestro máster del universo en el cuarto, en el suelo de nuestro cuarto, pues hacer algo así, volver a estar solos con nuestra imaginación. Cromic, eres un influencer en Twitter y te quería preguntar por la espada del poder que tiene dos partes. Bueno, y no me tengo por influencer en Twitter, ni por números tampoco, ni por capacidad de influencia. Por calidad, Cromic, por calidad. No sé. Para mí es una forma de hablar con amigos y así me lo tomo. No quiero tomármelo de otra manera, porque si no, a lo mejor no le daría el uso que doy ni lo disfrutaría tanto. Y de momento estoy disfrutando del viaje. Si alguna vez la cosa pues empieza a tener otro tipo de alcance, a lo mejor me tendría que plantear. De momento estoy disfrutando, me ha dado la oportunidad las redes sociales de esa mitad buena, como tú bien dices, de la espada del poder. Me ha dado la oportunidad, como también te comentaba antes, de conocer a gente a la que ahora adoro, de gente que no conocía y a que ahora puedo decir que quiero. He conocido nuevos amigos, he conocido nuevas formas de divertirme, he compartido información con otros coleccionistas de todas las partes del mundo, hemos intercambiado opiniones. Esa es la parte positiva que valoraré sobre todo y por encima de todo, y con esa me quedo y por eso sigo en donde sigo, en Twitter. Y luego está la parte negativa, que es esa parte que vas viendo que además a medida que va aumentando el número de seguidores también aumenta esa parte negativa, que son los comentarios que tratan de ser hirientes, porque bueno, uno trata de manejarlos y los resbala y los torea como puede. Los resquemores, las malas opiniones, la gente que habla de ti como si te conociera cuando no te conoce de nada, o la que da por hecho qué es lo que pretendes cuando simplemente por su percepción, él piensa mal y acertarás, que tiene mucha gente que para mí es un pensamiento equivocado. No lo sé, esa parte negativa que se basa en el odio, en el rencor, en la envidia, pues sí, eso está ahí. Pero bueno, afortunadamente la parte buena de la espada del poder, la parte gris, no la violeta, que es la de Skeletor, la parte gris, que es la que pertenece a He-Man, esa parte gris en mi caso es tan poderosa y tiene tanto peso que opaca todo lo malo que me pueda llegar, que afortunadamente, y tengo mucha suerte de poder decir esto, todo lo bueno de Twitter en mi caso representa un 99,9% de lo que yo hago en día a día en redes sociales. Esa mínima fracción que queda, pues yo la ignoro, no me cuesta trabajo ignorarla porque tengo mucho refuerzo positivo por la otra parte. Estupendo. Ahora vamos con Canon y la superproducción de la serie B dedicada a He-Man de los primos legendarios Menahem Golan y Joran Globus, magos de las películas del videoclub. Los Go-Go Boys, los magos de las películas del videoclub y especialistas en hacer mucho dinero invirtiendo muy poquito, contratando grandes estrellas y gastándose el dinero en los sueldos de esas estrellas y casi nada al resto de aspectos de una producción cinematográfica. Pues en el caso de Master del Universo, siempre lo reconozco que en su día me decepcionó. Cuando la vi con mi padre en el año 87 en el cine, viernes 14 de diciembre del año 87, a mí me decepcionó, porque claro, yo esperaba ver lo que yo estaba acostumbrado a ver en mi colección, incluso en la serie de dibujos. Aunque la serie de dibujos para mí no representara lo que era el oscuro de la colección y demás, pues bueno, había personajes característicos del universo y demás, y eso se perdió en la película. Por motivos presupuestarios decidieron trasladar la acción a la Tierra, con lo cual nos perdimos mucha parte de Eternia. Los personajes se adaptaron los más fáciles y los más baratos de adaptar y se crearon unos sustitutos, unos personajes nuevos que no tenían ni de lejos el gancho de los originales, simplemente para poder tirar la producción hacia adelante. Y esas carencias presupuestarias pues la presentaron en su momento como una película pobre para mis expectativas y para lo que yo pensaba en aquella época que tenía que ser una película de Masters del Universo. Pero sí es cierto que con el paso de los años le he ido cogiendo mucho cariño a la película.
Luego además he conocido la historia que hay detrás de su realización y los esfuerzos de su director por llevarla a cabo, poniendo incluso dinero de su propio bolsillo para poder terminarla. Y la valoro como una película, no podemos ni siquiera decir barata de la época, porque fueron $22 millones de presupuesto por una película de la Canon, que era ya dinero para la época. Pero sí es cierto que se ve pobre para lo que tendrían que haber sido los Masters del Universo. Pero gracias a eso, gracias a aprender a valorarla y a quererla con otros ojos con el paso de los años, yo puedo decir ahora que si bien no es la película de Masters del Universo que quería ver, y obviamente espero ver otra con otro tipo de realización, pues a ver si Netflix termina de lanzar adelante su proyecto, que seguramente será algo con muchísimo más presupuesto y algo mucho más vistoso. A falta de la película definitiva de los Masters del Universo, sí me parece una joyita simpática de los 80, con mucho toque de aventuras de los 80, con mucho desencanto ochentero, y ahora puedo decir que si bien me decepcionó en su día, ahora la valoro como una correcta peli de los 80. Hablando de joyas, ¿tienes pensado algún destino especial para tu colección? ¿Exposiciones? ¿Museo? Sí, bueno, ha habido algún intento, han contactado conmigo alguna vez para ver si estaría interesado en hacer algo así, y yo de primeras estoy abierto a todo. Ya le respondí que sí, estoy esperando a ver si por la otra parte vuelve a haber comunicación. Pero yo estaría encantado, siempre que sea con las correctas medidas para proteger lo que yo pueda llevar a la exposición. Simplemente la idea de que gente que no ha tenido la oportunidad de ver los muñecos desde que era niño, los muñecos originales, me refiero a los de los 80, o que vaya con sus hijos y les enseñe con lo que jugaron de pequeños, a mí eso me pone el corazón calentito. Así que por mi parte y de primeras estoy muy dispuesto a cualquier cosa que me propongan en ese sentido, alguna exposición, alguna... Encantado, de primeras encantado. Mientras llega la exposición, te podemos leer El poder de los 80, He-Man y los Masters del Universo. Tu libro se ha agotado, por cierto, aquí se han vendido en tu colección bastantes ejemplares y quedan a la venta otros tantos nuevos y usados, porque no sé si sabes que aquí en Todo Colección tenemos mucha librería. Sí, lo he visto. Por curiosidad estuve mirando y sí he visto que están a la venta. Se agotó la primera edición, afortunadamente, y además se agotó en tiempo récord, y era una edición pues que puedo decir que con un número de ejemplares muy superior a lo que suele ser habitual en una obra de ensayo. Y la segunda edición ahora ya está a la venta, ya se puede conseguir en todos los sitios y de momento se va vendiendo muy bien, y posiblemente en unas semanas o en un plazo corto de tiempo volvamos a estar sin segunda edición. Pero ahora mismo está a la venta y yo encantado de cómo está funcionando. Traté de que el libro fuese una carta de amor de un fan, no solo para fans, sino también para nostálgicos de los 80 o gente que recuerde con cariño la franquicia pero se haya desligado de ella, no haya tenido contacto con los Masters desde que era pequeño pero quiera reencontrarse con aquellos personajes y con aquel universo. Y estoy contento porque creo que por lo que me llega y por el feedback de amigos y gente, lectores que me he encontrado en firmas y me comentan en Twitter, parece ser que lo he conseguido, que es una obra que gusta al fan total, al seguidor de los Masters de siempre, al que conoce al dedillo la franquicia, pero también gusta a las personas que quieren conocer más del universo, conocer cómo fue el origen de la colección, conocer más de la mitología, conocer más a los personajes. Creo que el resultado ha sido muy positivo, muy satisfecho con su resultado comercial, pero más satisfecho con el resultado con los lectores. ¿Cómo va aquel proyecto de novela que se sitúa en el futuro con ambiente de figuras de acción, militar, viajes en el tiempo? Pues va lento porque tengo un trabajo que me dificulta escribir todo lo que me gustaría, y además que considero que escribir no es algo que tengas que hacer cuando tengas tiempo, sino cuando realmente creas que puedes soltar o hacer algo bueno. Pero va a paso lento pero firme y seguro. Estoy muy contento con lo que llevo, que ya es un gran número de páginas, y por algún motivo se me está haciendo mucho más fluido que la realización del ensayo. Sí es cierto que en el ensayo tengo ya un capítulo que era narrativa, he escrito bastante narrativa para mí, no es algo que pensara que iba a publicar nunca y demás, pero esta historia que habla, como bien dices, de que mezcla viajes en el tiempo, figuras de acción y temática militar. Y de momento va. Yo confío en que Dolmen vuelva a confiar en mí para publicarme este segundo libro, esta primera novela, y la verdad es que estoy contento por cómo va la escritura, así que en breve a lo mejor puedo dar noticias. Estupendo, y esperamos contar contigo cuando tengas que presentar esa novela que promete mucho entretenimiento. Cromic, tu última adquisición en Todo Colección. Mi última adquisición, sin mal no recuerdo, fueron 2 fantasmas de Playmobil, del fantasma clásico de Playmobil, con su sábana, con su cadena, con bola, y uno de ellos lo sorteé en Twitter, que se lo llevó un seguidor junto con una copia de mi libro dedicado, y el otro me lo pensaba quedar yo, pero una persona en Twitter me comentó que una persona a la que pues que tengo bastante relación, que me sigue y demás y tal, y ya hace tiempo que conozco, me comentó que había intentado conseguir uno y que no lo había podido lograr y tal, y me encogí un poquito el corazoncito y al final me quedé sin él, se lo regalé, así que tendré que comprarme
en Todo Colección otro fantasma de Playmobil para poder llenar ese hueco que tengo en la colección. Nuestro anterior invitado, Rafael Martínez Palacios, dejó para ti una pregunta que consiste en lo siguiente. Le preguntaría que si sería de copas con Skeletor. Skeletor, que era un personaje de este rollo, le preguntaría si sería de copas, y si se fuera de copas con él, ¿de qué hablaría? Con Skeletor, ya sabemos que era un personaje muy, muy malévolo, ¿no?, de esa serie. Pues yo creo que hablaríamos de por qué Skeletor mola muchísimo más que He-Man. O sea, desde el inicio de la colección. Me parece un personajazo que se come a He-Man en todo, en carisma, en atractivo. Así que yo creo que sería una conversación en la que lo único que haría yo sería adular y alabar a la figura de Skeletor. ¿Qué pregunta te gustaría hacer a nuestro próximo invitado, Rafael Delgado? Pues le preguntaría que cuál considera que es la mejor línea de figuras de los años 80 y por qué Masters del Universo. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Cromic, llega el momento del minuto de oro, el del consejo o la reflexión para él y la coleccionista. Pues es el mismo que siempre digo. Me repito más que el ajo, pero quiero que la gente lo sepa. El que colecciona tiene que hacerlo por pasión. Dejemos de lado el tema mercantilista y dejemos de lado la especulación y dejemos de lado lo que se va a revalorizar tal o cual figura. Que si algún día alguien se vea la necesidad de vender su colección, pues lógicamente está en su derecho y podrá venderla, pero no compremos figuras pensando en esto dentro de 2 meses va a costar más, ni compremos 17 unidades de la misma figura desabasteciendo parte del mercado para pensar en cuánto vamos a vender esa figura dentro de 1 año, de 2 años, de 3 años. Esto es algo que todos hemos empezado en el coleccionismo, todos hemos empezado principalmente por recuerdos, principalmente por amor a un universo concreto, Master del Universo, G.I. Joe, Caballeros del Zodiaco, Tortugas Ninja, lo que sea. Y tenemos que seguir así, tenemos que seguir por la pasión. El momento en el que convertimos esto en un negocio, no hablo de la persona que se dedica a esto, a venderlo de manera profesional, sino me refiero al coleccionista que dice, voy a comprar 20 figuras para asegurarme que el mercado se queda prácticamente vacío y luego esa figura la vendo por un pastizal. Lo que se llama scalpers, lo que se llama especulación. Siempre hay que coleccionar desde la pasión. No convirtamos esto en un negocio y el negocio se lo dejamos a los profesionales de la distribución de figuras, de acción y de juguetes, que hay muchos. Cromic Brook, muchas gracias por habernos atendido también en el podcast del coleccionista de Todo Colección. Desde luego que tú sí tienes el poder. Te deseamos larga vida y prosperidad. Muchísimas gracias por esta invitación. Ya os he dicho antes que para mí es un placer hablar con los amigos de Todo Colección porque yo soy todo coleccionista-ista. Y espero volver a hablar con vosotros cuando tengáis a bien. Yo encantado siempre que me llaméis. Un abrazote. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Y no te vayas todavía, no te vayas por favor, que ahora llega Rosalía Romero con el poder de las buenas noticias. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú qué coleccionas? Los Masters del Universo van camino de convertirse en los amos del coleccionismo. Como nos ha comentado nuestro invitado Cromic Brook, la nostalgia por los años 80 nos hace revivir cálidas sensaciones. Y es que He-Man, Espada Luminosa, y Skeletor, Ojos de Fuego, no necesitan más presentación para todos los crecidos en esta década. Con más de 4.700 lotes a la venta, las figuras de acción más musculadas cobran cada vez más protagonismo. Personajes, vehículos y accesorios, pero también cintas de cassette, películas de DVD, cómics, libros y figuras de acción en PVC hacen que la nostalgia cotice cada vez más alto. En este universo de espada y brujería, los 3 lotes más caros vendidos y subastados hasta la fecha en Todo Colección te van a sorprender. En diciembre de 2021 se subastó un lote de 42 figuras de Masters del Universo y 7 cajas precintadas de alta colección por 2.345 euros, mientras que otra caja precintada del set Eternia, original de 1986, alcanzó la cotización de 2.500 euros en marzo de 2020. En el primer puesto de este ranking figura un espectacular lote proveniente de la fábrica de Mattel en España, compuesto por moldes de 6 trepas de cobre y 13 cabezas de Skeletor que se subastaron en Todo Colección por 13.470 euros. Antes de que te lleves las manos a la cabeza, recuerda que tú tienes el poder
y que hay figuras al alcance de todos los presupuestos. Los juguetes siempre nos traen buenos recuerdos y en el podcast de Todo Colección puedes revivir la historia de aquellos tesoros de tu infancia de la mano de auténticos especialistas. Te recomendamos escuchar el episodio 30 con José Manuel Fernández y sus juguetes de museo, y si eres más de la onda ochentera es imprescindible que atiendas al capítulo 90 dedicado a Big Jim, la figura de acción fabricada con Mattel de la que Miguel Ángel Gómez de Juan nos cuenta todos sus secretos. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por dejarnos un comentario. Ya sabes, es fácil, gratis, y un me gusta con el pulgar hacia arriba nos anima a continuar con esta tarea divulgadora de la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Si quieres sumarte a esta apasionante misión, envíanos un email a comunicación@todocoleccion.net. Insisto en que te cuides y te recuerdo que para tus compras y ventas, con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, la vida es más sencilla. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos de tu universo más coleccionista. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.